Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, en este vídeo no voy a ser yo el protagonista, sino va a ser Iván, conocido en las redes sociales como Nexon. Es un chico pues que mantiene un montón de tarántulas, la verdad que es un crack en el tema. Personalmente yo he leído sobre ellas, pero no llego a la capacidad que tiene él pues, a la hora de mantenerlas, ya que él tiene muchísimas. Y qué mejor que una persona que tiene una gran colección de tarántulas para contarnos su mantenimiento y un poquito las especificaciones de las especies, las diferentes especies. Decir que no es una guía exacta solo en una especie, sino es en general. Veréis los terrarios que él usa, los tuppers, luego el tema de la alimentación. Final del vídeo también veréis un libro que él explica, es en inglés, pero es muy interesante si os gusta el tema de las tarántulas. Para cada especie los parámetros y las condiciones que necesitan estos animales. Deciros también que al final de este vídeo también pondremos todas las fotos que él tiene de parte de su colección para que las veáis, la calidad que tienen. Y nada, darle las gracias por grabar este vídeo porque bueno, él nunca ha hecho ninguna grabación y le costaba un poquito, pero veréis que tiene muchísima soltura. Y desde aquí le animo a que monte un canal y que vosotros le dejéis abajo en los comentarios que se monte un canal, porque la verdad que vale la pena, sobre todo a los que nos gustan el tema de los arácnidos, pues sería muy interesante que una persona que entiende tanto pues tuviera su propio canal. Por mi parte nada más, os dejo con él y espero que disfrutéis como yo he disfrutado viendo su vídeo, ¿vale? Hasta luego, nos vemos en otro, adiós. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Iván. Hoy vamos a intentar hablar un poquito sobre el tema de las tarántulas. Yo nunca he hecho ningún vídeo, o sea que este va a ser lo primero que haga y va a ser un poco de tema de iniciación a estas y empezar a conocer un poquito. Esto no es una tarántula, es una de las pogonas de Sergio, pero bueno, me hacía gracia que apareciera. Y nada, yo canal de YouTube no tengo, si queréis seguir en Instagram sí que podéis, Nexon_exotics. Y nada, daremos paso al vídeo. Pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre una cosa que es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Que viene a ser todo el tema del veneno. Ninguna de las tarántulas tiene un veneno suficiente como para hacer daño realmente al ser humano, ¿no? O sea, no se te va a cangrenar la pierna ni te va a pasar nada. Sí que hay algunas que tienen más veneno que otras. Pero el veneno viene a ser similar a la picadura de una avispa. Eso ya depende también si eres alérgico o no, por supuesto. Si te llega a morder una tarántula, lo cual es bastante difícil, vendría a ser una inflamación, mareo, náuseas, eso ya depende de cada persona. Yo he tenido durante muchísimos años tarántulas y jamás me ha mordido. Eso sí, tampoco las manipulo directamente. Si alguna vez alguna le da por subirse o cualquier cosa, pues siempre con mucha tranquilidad, nunca sacudir, porque se puede caer y se puede hacer daño e incluso llegar a morir, ¿no? Luego, tema de manipulación. Manipulación yo siempre con pinzas o con el tema de una botella, que viene a ser utilizar un recipiente y de ahí traspasar a otro. Yo tema de manipulación y eso no recomiendo tocarla lo mínimo posible, ya que se estresa con facilidad, sobre todo depende de qué género, y es una cosa que son animales al fin y al cabo, y aunque no se expresen, pues no quiere decir que no lo sientan. Vamos a hablar ahora un poco sobre los tipos de tarántulas que hay, que viene a ser, yo lo definiría en tres, ¿no? Terrestres, como esta, arbórea, que sería como esta avicular y metálica, y luego está semiarbórea, que ahora os enseñaré una. Yo personalmente, si nunca habéis tenido una, yo me recomendaría sobre todo tema de terrestre, y en concreto tres géneros, que sería Grammostola, que es esta de aquí, esta es una Porteri, luego está el tema de la Brachypelma, y luego están las Aponopelma. Las Aponopelma quizás sí que son algo más caros o depende de cuál. Estas son las más baratas, lo que pasa es que luego el tema de crecimiento tardan bastante en crecer. El tema de Brachypelma también son muy buenas, pero son algo más nerviosas. No sé, depende de la persona. Yo por ejemplo sí que comencé con una Brachypelma y muy bien. Pero lo que sí que no recomendaría, aunque esta de aquí es de las iniciales, ¿no?, para comenzar en el tema de las arbóreas, las avicularias, yo no la recomendaría como primera tarántula porque tiene unos cuidados bastante más complicados, sobre todo cuando son pequeñas.
Aquí tenemos una tarántula semiarbórea. Esta es una cromatopelma. Bueno, y ya podéis ver los colores que tiene, que es una pasada. Esto para mí sería, digamos, mi tarántula favorita por el tema de especies, ¿no? Esta es una tarántula que a veces sí que es un poquito defensiva, sobre todo el tema de que sea más defensiva o no, o que ataque más o menos, eso yo creo que también depende un poco más del individuo, ¿no? Ya que una especie sea buena o sea más complicada no quiere decir que luego sea todas iguales, ¿no? Es una tarántula que, como ya veis, pues teje bastante. Y es una tarántula que yo la recomendaría, entre comillas, para principiantes, pero sobre todo si ya habéis tenido alguna, o bien si ya tenéis experiencia con los animales exóticos. Es una tarántula que tiene unos cuidados pues más o menos relativamente fáciles. Y yo sí que la recomendaría bastante, sobre todo si no tenéis intención de tener más de una. Yo creo que es una tarántula bastante versátil, digamos, porque lo conlleva un poco de todo. Sí que es una tarántula que es un poco pequeña. Esta no es adulta todavía, pero tamaño más o menos comparado con lo de las pintas. Ya veis que tampoco es muy grande, ¿no? Tampoco lo quiero acercar mucho. Viene a ser un tamaño más o menos como el de este de aquí. Esta es su adulta. Mide ahora mismo unos 11 del X-Span, que el X-Span sería de punta a punta de la pata, en diagonal. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los terrarios, ¿no? Yo consideraría que es un terrario bastante básico para una tarántula. Vamos a empezar por el tema del bebedero, ¿vale? Que es lo más evidente ahora mismo. Existen estos tipos de terrario. Las tarántulas sí que beben, es muy importante el tema del agua para ellas. Y sobre todo es que el agua siempre esté lo mejor posible, ¿no? Ya ves que está un poquito... Siempre la acaban echando un poquito, pero eso es porque se mueven y le entra un poquito de la fibra de coco. Se pueden tener estos tipos de bebederos o se pueden poner unos taponcitos normal y corriente de plástico de las botellas o de cualquier bote. Luego está el tema del sustrato. A mí el tema del sustrato me gusta sobre todo el tema de la fibra de coco. A veces la mezclo con arena y luego por encima le pongo esto de aquí, que viene a ser como la fibra de coco pero más vasta, la parte externa, ¿no?, del coco, digamos. Luego también poco de refugio. Esto siempre depende también de cada terrario, de la tarántula y de todo. Porque hay tarántulas que ellas mismas se entierran o hay tarántulas que tejen su propio nido, digamos. En cuanto a temas de terrario, yo prefiero en realidad este tipo de tuppers, digamos, o terrarios de plástico. Porque sí que es cierto que los de cristal son más bonitos y más estéticos, pero la funcionalidad de los de plástico, aparte de ser más baratos también, me gusta más por el tema sobre todo de la retención del calor, ¿no? O más que de la retención es que el cristal es muy frío, ¿no? Entonces yo prefiero tenerlos así, que son más livianos para moverlos si hay que moverlos alguna vez o cualquier cosa. Y ahora os enseñaré uno de cristal, por ejemplo, también es un terrario más grande. Medidas normalmente suelen ser, por ejemplo, para este tipo de tarántulas, esta la brachypelma, antes era Smithia, ahora es Armori, suelen ser 30 x 30 x 30. A mí esto no me parece muy bien porque aunque sean medidas mínimas, siempre hay que darle un poquito más, ¿no? Porque tú puedes vivir en un cuarto de baño, pero al fin y al cabo si tienes una casa pues va a ser muchísimo mejor. Yo recomendaría, personalmente, yo no soy ningún experto ni mucho menos, pero yo recomendaría por lo menos 30 x 30 x 40 mínimo, que es lo que sería este tipo de tupper. Ahora voy a enseñar uno que es 30 x 30 x 50 creo que era, que contiene otro tipo, bueno, os voy a enseñar dos mejor. Son otros tipos de especies que son más grandes que estas. Esta llega como mucho a unos 15 centímetros creo que lleva. Y las otras sí que son más grandes. Pero esto ya va a gusto de cada uno. Este sería un ejemplo de un terrario de cristal. Este es un terrario bastante más grande, porque aquí también hay una tarántula pues, bastante más grande. Esta es una lasiodora paraibana, que es de las más grandes del mundo. Creo que era la cuarta o más o menos. Y esto que veis aquí al lado es que acaba de mudar. Las tarántulas cuando mudan, aquí tengo la muda suya, que esta es la antigua. Ahora, cada vez que mudan, las tarántulas crecen. Entonces, lo que hacen es, se ponen encima de la tela, que esta tela la tejen para no tocar el sustrato directamente. Se voltean, se ponen de espaldas. Y luego a partir de ahí se van escurriendo. Y salen por esto de aquí. A ver si enfoca bien. Que no es más que la piel. Entonces la parte del tórax, digamos que la expulsan, ¿no?, como si fuera una tapa. Y luego
el abdomen como que se escurre, digamos. Ellas ya van creando la piel por debajo y cuando llega el momento pues sencillamente pues lo hacen. Cuando vayan a mudar las tarántulas es muy importante subirle el nivel de humedad, ¿vale? Eso ya se ve, sobre todo si ha lanzado pelos urticantes, se ve como una fina membrana y se verá que se está poniendo más oscuro. Muy importante, pues eso, tener agua limpia siempre, porque cuando acaban de mudar necesitan mucha hidratación, sobre todo. Mira, como podéis ver, ahora se ha cambiado de posición. Está un poco blanquecina, digamos, ¿no? Eso es porque está recién mudada hace unos días. Yo las tarántulas, hasta que no pasan por lo menos 2 semanas, no les doy de comer. Por el tema de que ellas tienen un exoesqueleto, ¿vale? No tienen huesos. Y entonces lo que pasa es que si nosotros le damos una presa, y sobre todo el tema de los colmillos los tienen que endurecer y no los tienen duros, pues se pueden llegar a romper. Entonces si se rompen los colmillos, pues sencillamente esa tarántula no se va a poder alimentar y va a morir. Luego es muy importante también el tamaño de la tarántula, porque no es lo mismo un sling, que los slings vienen a ser las crías de tarántula, que una tarántula adulta. La tarántula adulta, como hemos dicho, yo le dejo 2 semanas, eso cada persona, pero lo suyo sería pues un mínimo de 2 semanas, no le va a pasar nada. O sea, las tarántulas no necesitan comer cada día, ni mucho menos. Luego tenemos el tema de los slings, que eso al ser más pequeñito pues digamos que los colmillos y eso se cae antes, entonces yo les dejo 1 semana, sobre todo dependiendo del tamaño. Ellas mismas ya no van a comer, no son tontas, pero sí que es verdad que si hay alguna que sea más voraz, pues a lo mejor hace el intento, entonces nosotros pues ya intentamos evitar eso. Tenemos aquí otro tipo de terrario, ¿no? Esta, como ya podéis ver, es una configuración diferente. Y nada, siempre una zona con fibra de coco, digamos, que sería su zona húmeda. Nosotros lo que hacemos es, tendría que tener normalmente sobre el 60 o el 80% de humedad, pero eso depende de cada especie. Entonces yo lo que suelo hacer es coger un rociador de estos, digamos, y aquí pues le vamos dando así, y siempre que tenga una zona húmeda, ¿no? Digamos. Luego también, esto os lo quería enseñar, por eso no he limpiado. Esto que veis aquí, de la esquina, esto es, digamos, bueno, esto era una cucaracha, ¿vale? Las tarántulas, como bien sabéis, pues tienen colmillos por los cuales tienen veneno, ¿no? A ver si enfoca esto bien. Entonces, lo que ellas hacen es inyectan el veneno, luego las presas lo que hace por dentro es como derretirlas, por decirlo de alguna forma, o deshacer su estructura interna, y lo que hace luego vendría a ser como chuparla hacia adentro, ¿no? O sea, es como que la deshacen y luego la chupan, y luego se queda pues esto de aquí. Esto vendría a ser pues una cucaracha, una bláctica. Esta es una Acantoscurria geniculata, es un macho. Y podemos ver, esto es un poco agresiva esta tarántula, ahora vais a ver. Esto de aquí, podemos diferenciar que es un macho por el tema de que esto de aquí lo veis más corto. Y ahora se ve muy bien. Ahora. Tiene aquí unos, digamos, pequeños ganchitos que no se ven ahora muy bien. Que esto es a la hora de aparearse con las hembras, lo utilizan para fecundar. Y a través de ahí es donde lo hacen. Luego también vemos que es un macho porque es una tarántula que, bueno, desde aquí no se observa el tamaño, es bastante grande. Y tiene las patas muy finas. Ahora porque está encogida no se acaba de ver a lo mejor. Pero tiene unas patas muy finas y muy largas. Ahora vamos a hablar sobre el tema de tener una tarántula o más de una. Normalmente por norma general se suele tener separadas siempre, cada una en un terrario. En cambio esta de aquí, bueno, aquí no la vamos a ver, pero aquí dentro hay una Monocentrops balfouri, que estas sí que pueden estar en comunidad. Hay algunas también como la Heterocele viciosela, por ejemplo, creo que era, y alguna más, que sí que pueden estar en comunidad. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta también de que estos animales crecen, ¿no? Esta es una cría, o sea, esto es un tapón de botella, o sea, os podáis hacer el tamaño del terrario. Y hay que tener en cuenta eso, que cuando son pequeñas sí que a lo mejor tienes una y tarda mucho en crecer, acabas comprando otra y otra, pero luego al final son animales que necesitan su espacio, ¿no? Digamos, y hay que tener en cuenta de si nosotros podemos proporcionarles lo que necesitan. Luego aparte, ahora vamos a hablar también del tema de calefacción y manutención.
Tema de las temperaturas, pues depende mucho de la especie, ¿no? Como en casi todos los tipos de animales. Normalmente, como norma general, suelen ser sobre el día unos 24 a 26 grados y la noche importante que no baje de los 20, como mucho 18. Yo personalmente en casa siempre tenemos una temperatura más o menos parecida a esa, o sea que a veces no hace falta. Lo que depende de según qué especies, sí. Por ejemplo, el tema de gramostolas, sobre todo el tema de la porter y eso, sí que son temperaturas a lo mejor un pelín más bajas, mientras que la brachypelma pues a lo mejor sería un poquito más alta, ¿no? Tema de temperatura lo conseguiremos con bien cable de calor, pero muy importante todo esto siempre acompañado de un termostato, ¿vale? Cable de calor o manta térmica. No se va a poner nunca ni foco de calor, ni infrarrojos, ni nada de eso. Siempre calor desde abajo y muy importante el tema de termostato. Luego, aparte de termostato, para medir temperatura, una pistola normal y corriente, o si no, típico termómetro de estos de sonda y ya está bien. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la esperanza de vida de las tarántulas, ya que es muy diferente el tema de un macho a una hembra. Cuando tenemos una tarántula tenemos que tener muy en cuenta de que son animales, sobre todo en el caso de las hembras, pues muy longevos, ¿no? En el caso de los machos suelen durar de 3 a 5 años más o menos. Eso depende de cada especie y de cómo haya sido cuidada. Y en el caso de las hembras, pues sobre todo depende de la especie, puede vivir pues de como mínimo 12 años hasta 25-30, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta porque son animales y es muchísimo tiempo. Tenemos que tener en cuenta de si realmente nos gusta y si vamos a poder darle pues todo el nivel de vida que se merece. Hoy que voy a enseñaros esto de aquí. Esto de aquí es una muda de la Asiodora cuando la recibís, digamos. Es una muda o sea, es la primera muda, digamos, de la tarántula. Ya ves que de mi propia respiración hasta se mueve prácticamente. Esto mide unos 3 milímetros. Para que nos hagamos un poco la idea. No sé si veis aquí la punta de la pinza. Sí, se enfocará bien esto. Y es bastante pequeño. Son bastante difíciles de cuidar, ¿no? Tampoco tanto, pero sobre todo para el tema de conseguir el alimento. Y luego esto, pues claro, no sé si veis aquí ya una pata. Esto desemboca esto de aquí, ¿no? Una diferencia bastante grande. Yo sinceramente recomiendo comprar no tan pequeña. Lo suyo sería, digamos, de 1,5 a 2,5 centímetros de Lexpan. Vuelvo a repetir, Lexpan es más o menos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es lo que mide la tarántula de ahí. Entonces, yo creo que a partir de esa edad ya se puede dar de comer microgrillo, es bastante más fácil. Porque si cogemos de estas, es bastante probable que si no tenemos experiencia sobre todo, se nos acabe muriendo. Aquí vemos, por ejemplo, un poco de mudas de diferentes tarántulas, ¿no? Esta la que hemos hablado, luego está esta que era la Grammostola porteri, ¿vale? ¿Veis cómo se viene? Y esto se ve aquí. Luego se puede diferenciar también si es macho o hembra a través de la muda. Esta vendría a ser la Cantoscurria, otra Brachypelma por aquí. Y esta sería una Brachypelma bíceps. Lo que pasa es que no se acaba de ver bien. Esto de aquí es blanco. Y son tarántulas que son, pues eso. Yo recomendaría más que nada género Brachypelma, Grammostola y Aponopelma. Sobre todo para empezar. Y entre ellas, pues sobre todo la Grammostola porteri para mí sería la idónea. Tema de alimentación, yo acostumbro a dar, por ejemplo, lo que viene a ser la lactica. Pero luego también le podéis dar, pues, tenebrios, zofobas, grillos. Y luego, a mí personalmente pues no me gusta, ¿no? Pero hay gente que también le da pinkies. Y luego pues langostas yo no suelo darles, pero también se le podría llegar a dar. Gusanos de seda, etcétera. Bueno, pues ya hemos visto a la Sacimani comiéndose un tenebrio. Tema grasas y eso, no acostumbro a darle mucho, la verdad, pero de vez en cuando pues no le pasa nada y yo creo que le viene bien. Le suelo dar a los links más o menos una vez cada 3 días o dependiendo del tamaño sobre todo y de lo que haya comido y sobre todo del abdomen también. Y a los adultos pues
como de muy poco en poco a cada semana, sobre todo si lo aceptan, y se pueden llegar a tirar bastantes meses sin comer, sobre todo en temas de cuando van a mudar, que es la premuda, pues no comen, y luego después también después de haber mudado pues tampoco comerían. A veces hacen como una especie de ayuno voluntario, digamos, que eso al fin y al cabo pues es una cosa bastante normal. O sea que si vuestra tarántula no come, no os preocupéis, sobre todo si tenéis los parámetros adecuados de humedad y temperatura, es una cosa bastante normal. Bueno, este vídeo ha sido muy por encima, un poco para introducir y para hablar lo más básico. No ha sido una guía, ni mucho menos para cuidar a una tarántula, ya que cada tarántula tiene sus cuidados específicos. Esto era más que nada para mostrar un poco lo que viene a ser todo el tema del mundillo. Podéis visitar cualquier página web, cualquier cosa, y en caso de, por ejemplo, en caso de que queráis de compraros un libro, este es el que os recomiendo, sobre todo si el tema de inglés lo leéis bien o lo lleváis bien. Aquí te dice cualquier cosa y te lo explica además muy bien. O sea que nada, cualquier cosa, informaros sobre, si queréis, sobre todo si la vais a poder dar lo que necesitan, porque eso es muy importante. No hay que tener ningún animal si no se puede tener en condiciones, eso es primordial. Y nada, más allá de eso, pues sobre todo informarse antes de lo que se va a comprar y luego tener en cuenta en qué se va a transformar, porque cuando son pequeñas, vuelvo a repetir que es muy fácil, son juguetes muy pequeñitos, pero cuando son grandes pues necesitan espacio y necesitan unos requerimientos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo.